Hola con todos, soy Romina Morán. La tarea tiene la finalidad de proponer un recurso de casación basándonos en el COIP. Como antecedente se tiene que el presente recurso es interpuesto en vista de que el señor Juvenal Jaramillo ha denunciado que su hija, Sofía Jaramillo Sánchez, ha aparecido únicamente como que es casada con un ciudadano colombiano y de lo cual ha denunciado esto como un delito de falsificación de documentos mediante el uso del sistema informado del registro civil, inculpando a los señores Ramón Páez y Jorge Espinosa, ya que con fecha de 30 de abril del 2010 en la ciudad de Atuntaqui, aparentemente por medio de los dispositivos de los señores, se ha procedido a realizar un cambio de estatus de soltera a casada. Sofía Jaramillo, el Tribunal de Garantías Penales, mediante la sentencia aplicando el artículo 328 del COIP, interpone una pena privativa de libertad de 6 años, pero declara sobre el seguimiento del segundo individuo. La Fiscalía apela a la Corte Provincial y la Corte Provincial ratifica la sentencia venida en grado del Tribunal de Garantías Penales. Lógicamente, confirma la decisión de interponer la pena privativa de libertad del señor Ramón Páez de 6 años por el delito antes mencionado, siendo así el señor Ramón Páez quien interpone el recurso de casación, para lo cual se me ha contratado y hago la propuesta del recurso de casación. Y es así, señores jueces del tribunal, que se ha interpuesto recurso extraordinario de casación en la sentencia emitida por la Corte Provincial de Ambato con sala penal del tránsito del 9 de enero del 2013, mediante el cual se procede a ratificar sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Ambato, misma que proceda a condenar al señor Ramón Páez a una pena de 6 años de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 328 del COIP, como falsificación y uso de documento falso, teniendo como partes procesales al recurrente señor Ramón Páez y al doctor Gilmar Pacheco en calidad de representante de la Fiscalía General del Estado. La determinación de las causales a las que se recurre, que son la violación del artículo 656, procedencia el recurso de casación en la competencia de la Corte Nacional de Justicia, y procederá contra sentencias cuando se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente su texto por haber hecho una indebida aplicación de ella, o por haber o por haberle interpretado de manera en la que la sentencia recurrida se ha violentado la ley, que se ha contravenido expresamente el texto del artículo 453, cuyo artículo trata la finalidad de la prueba que tiene de llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materiales de la materia de infracción y de responsabilidad de la persona procesada, y el artículo 601, que tiene como finalidad conocer y resolver sobre de cuestiones de procedibilidad, competencia y procedimiento, establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en las que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que no son legales, delimitar los temas por debatir en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia del juicio y aprobar los acuerdos probatorios en que llegan las partes, señores, para determinar la existencia de un delito. Y para determinar esto es imprescindible que todos los elementos constitutivos del tipo penal mediante el cual se sentenció se haya configurado absolutamente todos. Si alguno de los elementos no se ha podido configurar, básicamente se puede decidir que el delito jurídicamente no es así. En el caso que no se ocupa ninguno de los elementos que se ha configurado para poder evidenciar efectivamente que Ramón es el autor del delito,
La sentencia recurrida nos cita tres documentos, los cuales fundamentan la sentencia de la cual se procedió a sentenciar al señor Ramón Páez. El primer documento es un oficio suscrito por la ingeniera Rebeca Rodríguez, directora provincial del Registro Civil de Ambato, signado con el número 260 del 2010. Sentencia que señala que es un oficio, pero no indica información adicional. Se presentó el oficio que lo toman como válido sin mencionar lo que contiene el mismo. Si la sentencia no se manifiesta lo que contiene el oficio, podemos deducir que el oficio es un documento que posiblemente pudo ser alterado. Si no sabemos qué es lo que contiene el segundo oficio, del cual hace referencia la sentencia, es el memorándum número 658-2010 del 31 de mayo, que es constante en fojas del número 21. El abogado por licencia Anita Parrales, directora de la cedulación, y dirigido a la ingeniera Rebeca Rodríguez, directora provincial de Ambato, este memorándum contiene la denuncia del señor Juvenal Jaramillo, con copia certificada de la cédula de la denunciante y copia de la cédula de la señorita Sofía, un oficio suscrito por la señora Yolanda Dávila, jefa cantonal del Registro Civil de Atuntaqui, dirigido al señor Vinicio Jacome, la partida del nacimiento de la señorita Isabel Jaramillo, un documento elaborado presuntamente, eso es lo que dice la Fiscalía, en la sentencia presuntamente por la tecnóloga Patricia Díaz. Es decir, si no sabemos la verdad, si este documento fue elaborado por la suscrita y el histórico de la cedulación de la señorita Jaramillo en copia simple, no sabemos si estos documentos en verdad son veraces. Sin embargo, esos documentos que les acabo de mencionar han sido valorados como una prueba contundente para la sentencia que proceda a sentenciar al señor Ramón Páez. Tercero, el último documento es un memorándum significativo con el número 882 GT del 2010, del 21 de julio, constante en fojas 172, el mismo que se ha suscrito por la ingeniera Patricia Cruz, directora de la gestión tecnológica, y dirigido a varios funcionarios del Registro Civil, donde dicha funcionaria procede a contestar unas preguntas elaboradas por el compareciente dentro del sumario administrativo que se incorporó en su contra y dentro de las preguntas que forma el señor Ramón Páez a la suscrita en el documento. En la pregunta número 1, literal, manifiesta en la columna uno de los dispositivos que se mencionan son PC17AT02 y PC1703. Ojo con estas palabras. Se menciona lo correcto. Lo correcto sería decir que constan los dispositivos PC17AT02 y PC1703. No mencionar o no decir o no proponer que tiene que constar, ni siquiera el registro civil tenía el conocimiento real y certeza que en estos dispositivos mencionados se realizaron las supuestas alteraciones de los documentos. Se menciona únicamente que se tiene la certeza, que no se tiene la certeza, y tiene que decir claramente que consta que en los dispositivos mencionados efectivamente se procedieron a realizar ahí las alteraciones. No solo que se mencionó esos tres documentos, señores jueces, la sentencia recurrida los valoró como documentos en los cuales se procede a determinar la existencia de la infracción. Es decir, la forma como se les valoró a estos documentos como contundentes y decisorios para determinar la existencia de la infracción no se adecua a lo que determina el artículo 453 respecto a la finalidad y la prueba que tiene como objetivo llevar al juzgador al convencimiento de los hechos, circunstancias en materia de la infracción y responsabilidad de la persona procesada. Esto dice el COIP claramente. Esos documentos, la forma en cómo se fueron valorados en la sentencia recurrida, no determina la existencia de la información. Y si no podemos determinar la existencia de la información, mal podemos decir que existe la responsabilidad en el acusado.
El artículo 659, en referencia a las actuaciones, dice que las actuaciones de investigación se sujetan a las siguientes reglas. Numeral 2. Las diligencias del reconocimiento constará en actas e informes periciales, señores jueces. Numeral 3. Las diligencias de investigación adecuados para reservar la realización de la misma información y formarán parte del expediente fiscal. Y es algo que no sucede en el presente caso. El número 4. El registro que consta en el expediente fiscal deberá ser suficiente para determinar todos los elementos de convicción que pudieran fundamentar la formulación de los cargos de la acusación. Señores jueces, la sentencia de la infracción no se ha comprobado. Existe una indebida aplicación de estas normas legales. Lo que debería decir en la sentencia, aplicando el determinado en el artículo 455 respecto al nexo causal del COIP, la prueba y los elementos de prueba deberán tener nexo causal entre la infracción y la persona procesada. El fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio de prueba. Y nunca en presunciones, jamás en presunciones. Los documentos tienen que ser valorados por la Sala de la Corte Provincial de Ambato y aportados por la Fiscalía. Son documentos que se han quedado en meras presunciones, pues además han sido convertidos en pruebas y la forma en cómo valoró la sentencia. Lamentablemente, no ha determinado la existencia de una infracción. Aceptemos, señores jueces, digo yo hipotéticamente que los documentos aportados de verdad sean documentos públicos, aun cuando son copias simples de lo que debería haberse hecho en acuerdo a lo que dispone el artículo 457. Respecto a los criterios de valoración, la valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta la legalidad, autenticidad, sometiendo a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios que se fundamentan en los informes periciales. Nuevamente, señores jueces, y los peritos deberán, de acuerdo al artículo 511, numeral quinto, presentando dentro del plazo señalado los informes, aclarar o amplia de los mismos pedidos por los sujetos procesales. El informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y la fecha de realización del peritaje, la identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponden a las conclusiones y la firma. Numeral 7, comparecencia a las audiencias de juicio, sustentar de manera oral sus informes y contestar el interrogatorio de las partes, por lo cual podrán emplear medios donde están, señores jueces. Esto imperativo, no existen informes periciales, no hay nada en este artículo, es de carácter imperativo. Manda y es de fiel cumplimiento. Utiliza claramente la palabra deberás, es decir, que el juez tenía la obligación de ordenar a realizar el peritaje. Si no se realiza la experticia, entonces, ¿cómo podemos saber si las copias son verdaderas y contienen elementos comprobados para determinar la existencia de la infracción? Este tipo de delitos, de acuerdo a lo que dictamina o determina el principio de intercrímenes, el camino del delito comprende a la incubación perfecta de la teoría del delito. Para finalizar la acción de consumación, solo con la consumación podemos decir que en verdad el delito sea perfeccionado, como podemos evidenciar, señores jueces, la forma en cómo se valoró la prueba. Si no es conforme de derecho, además, jamás se hizo mención del uso del documento por parte de la Fiscalía, ni de los señores jueces Ramón Páez. Cree en la justicia por lo expuesto, señores jueces, y solicito a ustedes, señores jueces, se dignen en casar la sentencia venida en grado y se revoque la misma, ordenando la inmediata libertad de mi cliente.